¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar después de una semana de, sin duda, intensas experiencias en cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos en el discipulado de 24/7, la Iglesia 24/7 patrocina este discipulado leyendo la Biblia. Y ahora vamos a ver el precioso libro de Job, leyendo el libro de Job. De esas declaraciones cuando has perdido todo o casi todo. Y aunque ahorita hay muchísima gente que siente que ha perdido todo por la pérdida de una propiedad o de un ser amado o de una salud, ¿verdad? Vemos a lo largo de la vida que hay mucho tipo de pérdidas. Y un libro precioso dentro de la escritura de la Biblia es el libro de Job. Fíjate palabras de Job ahí al inicio, donde dice en el capítulo 1, versículos 21 y 22. Entonces dijo, palabras de Job, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Y es solamente el inicio de un relato que yo quiero invitarte para que nos acompañes en este tiempo y podamos leer, darle lectura a este libro. Imposible hacerlo en esta hora, pero con algunas dinámicas. ¿Cómo puedes hacerlo para extraer de este libro toda esa riqueza que tiene Dios para tu corazón? Sea que estés pasando por algún tipo de sufrimiento o no, porque entonces lo que recibas ahora, si no tienes un sufrimiento muy grande, pues entonces puedes recibirlo para compartirlo y ser compasivo y comprensivo con quien está pasando algún tipo de dolor. Sabes que el libro de Job en la Biblia es el perfecto manual de ayuda para enfrentar el sufrimiento. ¿Sí? Lo repito, el libro de Job en la Biblia es un perfecto manual de ayuda para enfrentar el sufrimiento por el que todos hemos de pasar. Así que si por ahí te dicen paz, paz, todo va a estar bien, todo va a estar, no es cierto. Todos vamos a seguir pasando por diferentes tipos de sufrimiento. En este libro, en el de Job, encontramos las respuestas de Dios acerca del porqué del sufrimiento y su propósito. Porque no solamente es el asunto de sufrir, sino hay un propósito en medio de cada prueba que pasamos, sean pruebas más pequeñas o pruebas más grandes. Y entonces vamos a encontrar que ya que el mundo ni nuestra mente tiene esas respuestas, pues porque estas están llenas de engaño y de mentira, de la misma influencia que vamos recibiendo en el mundo. En palabras del apóstol Pedro decía, ¿por qué se extrañan del fuego de la prueba que les ha acontecido? Entonces así como que, ¿cómo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Ay, amado, yo quiero recordarte que estamos en un mundo caído, que estamos en un mundo que está alejado de Dios, un mundo que sabe más canciones populares que cantos de adoración al Eterno, que conoce más la vida de la gente pública como son artistas y deportivas y políticos, que de personajes de la Biblia que inspiran, porque fueron los que recibió el Señor Jesús de pie cuando partieron a las mansiones eternas. ¿Qué cosa, no? En este tiempo donde la gente necesita esas palabras de aliento y de consuelo, muchos exponen su música para hacer conciertos y qué bueno por sus intentos, pero ninguna de esas canciones que hablan solamente del amor equivocado va a traer consuelo al corazón. Y fíjate que no es que todos vamos a vivir lo de Job, pero encontraremos principios y verdades eternas porque Dios soberano sigue teniendo el control. En este libro, y no es el único, o sea, este es uno de la Biblia, pero en toda la Biblia vamos a encontrar muchas respuestas muy interesantes a nuestras preguntas, a nuestros desafíos y vivencias. Pero en este libro se concentra porque es ese manual donde vemos a alguien
que dicho por Dios era un hombre recto, dicho por Dios, no es la opinión humana, y sin embargo fue pasado por el fuego de la prueba. Y vamos a ver un poquito, pero te quiero invitar a que hagamos algo que muy probablemente o hace mucho no haces o nunca has hecho. Y si tienes ahí tu Biblia, quiero que abras tu Biblia, y quien no tiene su Biblia, bueno, pues entonces sígame por favorcito con esta dinámica y vamos a hacer un repaso panorámico. No nos va a llevar más allá de unos cuantos dos minutitos, pero lo que quiero es que tengas el panorama general. Una de las dinámicas, ¿cómo leer Job? Especialmente buscando respuestas, no nada más para cumplir la lectura, no nada más como un buen hábito, no como un pasatiempo, no. ¿Cómo leer Job para encontrar esa riqueza que Dios quiere dar a nuestra vida? Porque vamos a seguir sufriendo. Bueno, con decirte que las mujeres cada mes sufren en sus ciclos menstruales. Entonces, así como esos sufrimientos, hay muchos otros sufrimientos, ¿verdad? Allá en el capítulo 1 encontramos la descripción del panorama, capítulo 1 y capítulo 2. Ahí está toda la base del drama, todo. Ahí capítulo 1, capítulo 2. Y vamos al capítulo 3 rápidamente, ve así hojeando tu Biblia junto conmigo, y entonces vemos en el capítulo 3 cómo Job se queja de su desdicha. Y ahorita lo vamos a ampliar un poquito más, pero vete al capítulo 4 conmigo y empieza uno de sus amigos en un diálogo con él. Tiene 3 amigos que se presentan, llegan con él y ahorita ampliamos un poquito más, pero solamente estamos haciendo un panorama y empieza un diálogo, una recomendación. ¿Cómo puedes leer Job? Lee, por ejemplo, capítulo 4, el diálogo de Elifaz, capítulo 5, que lo sigue diciendo, y luego la intervención de Job. ¿Cómo responde Job? Capítulo 6, capítulo 7. ¿Sí me entiendes? Luego nos vamos al capítulo 8 y vemos la intervención del segundo amigo, Bildad. Y pareciera como que se van turnando y sacando fila, ¿verdad? Capítulo 8. Capítulo 9 responde Job. Si estás conmigo, ahora ve conmigo. Capítulo 10, sigue la respuesta de Job. Si quieres encontrar riqueza en esto, tienes que leer cuál es el argumento de tal o cual amigo y cuál es la respuesta de Job. Vamos al capítulo 11 y entra Sofar. Sofar hace su propuesta en el capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13 es Job, y aún el 14 respondiendo. Ahora entra Elifaz y entonces al capítulo 15 él da su propuesta, da su óptica, da su visión, y en el 16 responde Job. En el 17 sigue dando respuesta a eso, y luego en el 18 Bildad. Llega Bildad y otra vez empieza a hacer sus acusaciones, y hoy te vamos a señalar algunas. Fueron muchas, pero algunas de ellas las vamos a señalar. Y en el capítulo 19 Job responde. Y en el capítulo 20 nuevamente entra Sofar con sus propuestas. En el 21 Job da respuesta, y sí me estás capturando la idea. Cuando tú estás leyendo los comentarios completos, lo que dice uno y lo que responde el otro, vas a encontrar como una especie de un diálogo donde tú vas a ser un testigo y vas a ir evaluando cómo fue Job manejando esta situación, ¿sí? Capítulo 22, una tercera serie de diálogos, entra Elifaz nuevamente, y luego capítulo 23 responde Job, 24 sigue respondiendo Job, y 25 Bildad, ahí en los primeros versículos, es un capítulo corto de 6 versículos, y en el 26 entra Job, y luego inmediatamente algo breve responde Bildad, y luego Job 27, y luego el 28, el 29, el 30, el 31 y vamos hasta el 32, y entonces entra Eliud, un cuarto amigo que no se sabe de dónde sale, pero ahí entra, y vamos a hablar un poquito más adelante algo acerca referente a este, y él tiene 4 discursos, y entonces él va a estar donde. Aquí el asunto es que Eliud hace un discurso tras otro, son 4, y no deja intervenir a Job. Fíjate qué cosa tan interesante. En el capítulo 34, 35 es el tercer discurso, en el 36 es el cuarto discurso, 37, ¿verdad? Y luego vemos cómo Dios interviene en el capítulo 38.
Dios interpela a Job y encontramos en el 39 que continúa Dios hablando acerca, ya refiriéndose exclusivamente a Job, luego un pequeño diálogo de Job con Dios, y después capítulo 40, y vemos en el 41 sigue Dios haciendo preguntas, y hasta el 42, que es el último capítulo, Job reconoce la sabiduría de Dios. ¿Qué te parece? Hicimos un breve panorama. La idea de esto es que tú tengas una percepción más clara y veas cuál es tu postura hasta ahora, ¿sí? A veces somos probados y nos sentimos como Job, pero muchas veces somos más como los amigos de Job. Y dicen por ahí, para estos amigos, ¿para qué queremos enemigos, verdad? Vemos a personas que tienen de alguna manera completamente una óptica errada. No hay compasión, no hay misericordia y sí hay mucha acusación. Y volviendo a la descripción del escenario de la historia, vemos allí en primer lugar en el capítulo 1, volvemos otra vez al inicio. Lo que quise hacer contigo fue, a mí me enriqueció mucho ir viendo cómo ellos se van turnando, cómo ellos van entrando, pero de alguna manera como hay siempre una respuesta, pero a veces parece que están hablando lenguaje diferente, porque Job está hablando de un tema y ellos están hablando de otro, ¿sí? Y podemos encontrar aquí cómo Dios, como soberano, como creador, como sustentador, está observando y está escuchando todo lo que se está diciendo, pero no por eso deja de sostener a su siervo Job. Vemos en primer lugar en la descripción del escenario que Job era un hombre recto, y esto dicho por Dios. Cuando Dios ve a alguien y dice, este es recto, este es temeroso de mi nombre, no, la verdad es que son palabras mayores. En segundo lugar, nos describe su vida diaria, sus actividades generosas, el cuidado que tenía para con su familia. También encontramos en este primer capítulo, en escena, el acusador, dice el ángel acusador en algunas versiones, en otras llamado Satanás, y está ante Dios. La propuesta de la prueba a Job, ataques uno tras otro. No sé si te impacta cuando lees ese capítulo y dice, todavía no acababa uno de darle el reporte cuando el otro ya estaba viniendo con otra mala noticia, y todavía no terminaba de darle el reporte cuando ya estaba llegando otro, y cada uno decía, yo solamente me salvé para venir a darte la noticia. Qué tremendo, ¿verdad? Ataques uno tras otro contra posesiones, contra sus siervos, contra sus hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Y en cuarto lugar, la declaración impresionante de Job. A mí esto me tumbó. Y en el verso 20, y adoró a Dios. Esto es adoración, amado. No es cuando tú te preparas y ensayas mucho y te aprendes la canción de memoria y cantas con una hermosa voz. Eso no es solamente adoración, es en medio de la prueba reconocer el señorío, que Dios gobierna, que Él está en vinculación con su creación, porque Él tiene una personalidad tan impresionante que la creación que Él hace con sus manos la sustenta y está en relación continua con ella. Luego vemos el diálogo de Dios con el acusador y las acciones destructivas que el enemigo hace ya en el capítulo 2. Muchas veces se ha tratado de encontrar una explicación, y mira, la Biblia describe que los ángeles andaban dando reporte a Dios y vino y se presentó ante Dios. ¿Por qué? Bueno, aquí la Biblia lo dice, no le busques explicación. Simple y sencillamente por la soberanía de Dios le permitió que se presentara ante él. Y algo bien interesante es que le dice, ¿dónde andas? Dice, de rondar la tierra. Y vuelvo a repetirte, el enemigo, Satanás, el acusador, es un ser espiritual vivo que tiene poder mucho más que cualquier ser humano, mucho menos que el soberano Dios, pero tiene poder, y anda de un lugar a otro buscando a quién dañar, a quién devorar, a quién tentar.
¿sí? Y entonces encontramos que Dios está, Él no se mueve, Él no va de un lugar a otro porque Él permanece firme. Ahora, el acusador arremete contra la salud de Job. Ya una vez que le quita todo aquello que es preciado a su vida, como es mayormente sus hijos, ¿verdad? Ahora va contra su salud y queda todo llagado desde la cabeza hasta los pies. Pero ni así Job culpó a Dios. Ahora, algo que me llama mucho la atención allá en el capítulo 2, al término, es que vienen sus amigos a consolarle. Lloraron, rasgaron sus vestidos y se echaron polvo sobre sí, que era una costumbre y es una costumbre del Medio Oriente, ¿verdad? Y después se callaron junto a Job por 7 días. Allí estaban llorando con él, allí en la desolación, allí en el lamento, allí en el lloro, pero no hablaban. Y yo digo, esta es una aportación mía en cuanto a mi experiencia como hija de Dios. Cuando no sabemos o tenemos algo que decir, solo guardemos silencio. Mira, a veces es mucho mejor un buen abrazo, o una oración que palabras vanas, ¿no? Y entonces encontramos que estuvieron por 7 días ahí con Job. Y yo digo, si se hubieran quedado callados el resto del tiempo, otro hubiera sido el desenlace, pero abrieron la boca. Entonces en el capítulo 3 encontramos la queja de Job. Vamos a señalar algunos de los principios aquí. Job rompe silencio. ¿Sabes qué? Para ti, especialmente, que tú oras en tu mente, que no oras audiblemente, que no le dices a Dios tu dolor, tu tristeza, tu fracaso, tu situación difícil, sino que lo dices en tu mente, te hace falta hablarlo. Rompe el silencio, claro, a solas, claro, aparte, no delante de los demás, no, tú con Dios, pero hazlo, esto es muy liberador. Él lo hizo y llegó hasta maldecir, pero fíjate, siempre se refirió a lo que era referente a él, pero no era nada referente a Dios. Nunca maldijo a Dios. Cuando el dolor es extremo, nos lleva a hablar malas palabras. No sé si te has fijado esto. Cuando hay un dolor bien grande, te encuentras diciendo cosas feas, negativas, destructivas, críticas, ¿verdad? Señalamientos, buscas culpables. Y entonces eso significa que había en tu interior. No estaba siendo preparado. Ya nada más te voy a hacer un paréntesis. Job todos los días ofrecía sacrificios a Dios. Él estaba preparado. Él todos los días le rendía adoración, lo buscaba y oraba por sus hijos, por si acaso sus hijos habían cometido algún pecado. Aquí algo interesante es que nunca se ve que sus hijos hubiesen mostrado un arrepentimiento, pero Job hacía su labor sacerdotal. Y entonces fue algo bien hermoso, ¿verdad? Al no entender por qué, en muchas ocasiones nosotros empezamos a decir lo que no conviene. Versículo 25 llama poderosamente mi atención. Yo me di cuenta de eso hace algunos años, que cuando uno teme mucho algo, pero todo el tiempo lo estás temiendo, no sé por qué sucede. No siempre, pero llega a suceder. Y Job dice en el 3:25, lo que temía que me sucediese, me vino a acontecer. ¿Sabes que el temor es una puerta tremenda? Hay gente que sale y todo el tiempo está pensando que lo van a asaltar, le van a robar, le van a quitar el carro, le van a quitar el dinero, le van a robar el celular, se va a derrumbar su casa, le van a engañar en su casa, su matrimonio, sus hijos van a ir mal en la escuela y todo el tiempo tiene miedos, en lugar de entregarle a Dios esos temores e interceder por eso. Algo que me llama la atención es que Dios escuchó todas estas quejas y comprendió a Job, porque estaba comprendiendo su dolor, estaba comprendiendo su situación triste. Vamos ahí al capítulo 4 y 5, donde entra Elifaz, ese amigo, y te voy a rescatar tan solo un versículo de ese tipo de acusaciones. Fíjate, acusación. Tú que dabas lecciones, que fortalecías, que animabas a otros, que sostenías al débil, ¿te acobardas? Fíjate, yo digo, ¿cómo? O sea, ¿por qué usar ese tono sarcástico? ¿Por qué en lugar? Sí, este hombre hacía eso, efectivamente, era un hombre muy generoso, muy bondadoso, muy compasivo, él era muy rico,
Pero él no se regocijaba en su riqueza, sino que compartía con el necesitado. Era un hombre muy sabio, compartía su sabiduría. Era un hombre que daba su vida para ayudar a otros. Pero aquí viene como a restregarle, a ver, ¿de qué te sirve? A ver, tantas buenas obras. A ver, ¿para qué te portaste bien? Mira, estás sufriendo igual que el que no hace nada bueno. No es cierto, ese es el acusador, ¿sí? Y luego le dice, tú que eres un servidor de Dios, ¿no tienes confianza? Muchas veces nos han preguntado como pastores, como siervos de Dios, que por qué también sufrimos. Pues porque somos humanos, hermosos. Porque somos pecadores salvados por su gracia. Porque somos seres débiles que tenemos que tener a Dios como Salvador todos los días. Porque fallamos, porque somos de carne y hueso. También lloramos, también sufrimos. Y a veces no solamente por lo nuestro, sino por lo de otros. Las ovejas duelen, y mucho, ¿sí? Y entonces le dice, tú que eres un servidor, no hay garantía que porque tú sirvas a Dios no van a servir. Mira, hay gente que no quiere servir a Dios. Ay, no, porque entonces me va a ir muy mal con el enemigo. Mira, te va a ir mal aunque no sirvas, ¿sí? Y Dios te va a defender siempre que tú lo pongas a Él en primer lugar. Y Job dice unas palabras muy interesantes. Las flechas del Todopoderoso contra mí. Y luego dice en otra porción, no puedo hablar de mi amargura. Fíjate, ahora es importante que te des cuenta que si hay amargura en tu corazón, se la confieses a Dios. No estoy amargado. No, sí. ¿Y sabes cómo nos damos cuenta que estamos amargados? Porque estamos hablando y contaminando a otros, a veces hasta restándoles su fe. Luego viene Bildad, otro de los amigos, ¿verdad? Ahí en capítulo 8. Y en el 9 y 10 Job le responde. Fíjate, una acusación. Yo nada más elegí una por cuestión de tiempo. Elegí una de cada capítulo. Pero fíjate, seguramente tus hijos pecaron contra Dios. Ay, por favor. ¿Qué comentarios tan inadecuados? Es como aquel que tiene hijos que de niños iban a la iglesia y ya no van. Y ahí está la familia. Ay, y mira que tus hijos que ya conocían, pues en lugar de estar comentando algo que está de hecho entendido, ¿por qué no te pones a interceder para que vuelvan a su Padre eterno? ¿Sí? Pero aquí está como echándole limón a la herida, ¿verdad? Y Job responde, ante Dios el hombre no puede alegar inocencia. ¿Sí? Él estaba en un conflicto porque él quería descubrir si realmente le había fallado tan fuerte a Dios para pedirle perdón. ¿Sí? Él se consideraba inocente de todo esto que le había pasado y tenía la razón, él fue probado por justo, no por pecador. Al leer los discursos, este es un consejo cuando leas los discursos, al leer los discursos de los amigos de Job, recordar que sus puntos de vista no reflejan necesariamente los de Dios. Y ahí lo tienes por escrito, ¿sí? Es que la Biblia dice sí, pero no están reflejando necesariamente los puntos de vista de Dios. El libro de Job solo los registra. Solamente llevó un registro. Hay gente que dice, ay no, yo no leo la Biblia porque el otro día leí un pasaje donde un fulano violó a una persona. No es que está diciendo Dios que tienes que hacer lo mismo, registró el hecho para que veas la calidad de la raza humana por la cual Jesucristo vino al mundo, para dar su vida por este tipo de personas para que se arrepientan y tengan vida eterna. ¿Sí? Y entonces encontramos que los oradores en aquel tiempo impresionaban a sus oidores más por su elocuencia que por su lógica. Así como que la palabrería, ¿no? Porque pues eran buenos para la hablada. Si te fijas, pero si le sale el verbo y le sale la acción y le sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Le sale de una manera impresionante. Pero nada de lo que decían era edificante. Mi pregunta es, amado, cuando estás tú yendo a acercarte a alguien que está pasando por sufrimiento, ¿le muestras elocuencia o le muestras compasión? ¿Le muestras lo aprendido de memoria o eres comprensivo? ¿Guardas silencio y lo abrazas y te identificas con él en lugar de decir te lo dije? Segunda serie de diálogos encontramos a Zofar en el capítulo 11 y capítulo 12 al 14 a Job.
La acusación de Zofar, fíjate. ¿Crees que con tu verborrea nos vas a hacer callar? O sea, como que era una competencia de diálogo o de expresión a ver quién ganaba más, ¿no? Pero no era la idea de Job. Job quería solamente desahogar su corazón. Se supone que eran amigos. Entonces, amigos, si tú te precias de ser amigo, escucha a tu amigo. Mira, y te voy a dar un consejo de amiga. Si tu amigo no sabes qué decía tu amigo, no le digas nada. Pero si conoces a alguien con sabiduría de Dios, redirígelo, ¿sí? Si no tienes algo bueno que decirle. Job contesta en una de sus intervenciones: en su mano está la vida de todo ser viviente. De esto él estaba sumamente seguro. Job fue probado por justo. ¿Por qué lo repito? Porque muchos han argumentado en contra de Job, no, pero nosotros no, mi amado, y yo me incluyo. Sabes que tantas veces hemos sido probados porque hemos hecho las cosas mal. A veces hemos tenido tiempos difíciles de un mal carácter, de falta de perdón, de raíces de amargura, y nos pasan cosas y ay Dios, ¿por qué a mí? Y si yo te sirvo, y si yo te busco, y si yo voy a la iglesia, y si leo la Biblia. No, si no es por obras, amado. Por pecadores nos han pasado cosas, y entonces yo rescato esta porción que a mí hace muchos años me pegó y el Señor me la ha vuelto a traer varias veces, y en esta ocasión, preparando este discipulado, volví a ver esta escritura que no era para Job, pero sin duda era para ti y para mí. Fíjate lo que dice en palabras precisamente de Zofar, capítulo 11, versículos del 13 al 19. Decídete a actuar con rectitud y dirige tus súplicas a Dios. Si estás cargado de pecado, aléjalo de ti. No des lugar en tu casa a la maldad. ¿Verdad que sí es para nosotros? Así podrás, estas son condiciones, así podrás alzar limpia la frente y estarás tranquilo y sin temor. Esto de anterior significa pon tu vida en orden, pon tu corazón delante de Dios, ponte a cuentas, ¿verdad? Echarás en el olvido tus sufrimientos, los olvidarás como el agua que pasa. Tu vida brillará más que el sol a mediodía. Tus horas más oscuras serán como el amanecer. Tendrás esperanza y podrás vivir confiado bajo el cuidado de Dios. Dormirás tranquilo. Fíjate cuántas bendiciones. Cuéntalas. Nada te asustará cuando descanses. Muchos vendrán a buscar tu favor. A Job le sonó esto hueco porque todo eso él lo hacía, pero te aseguro que muchos de nosotros no hacemos todo esto, ¿sí? Esta palabra es oportuna para nosotros al ser probados por haber fallado ante Dios. Es bueno prestar atención a estas acciones. No era para Job, pero sí eran para mí, no sé para ti. Encontramos otra intervención de Elifaz en el capítulo 15 y la respuesta de Job, capítulos 16-17. Acusación. Tú acabas con la reverencia a Dios, destruyes la devoción sincera. Nada más. Está criticando su comunión con Dios. Yo creo que si Job hubiera sido reprobado por Dios, él no aprueba él se muere en esta prueba. Sin embargo, había una reverencia, había un temor. Él buscaba mucho las palabras adecuadas para referirse al Todopoderoso y tenía esa devoción constante. Todo el tiempo la mantuvo. Job contesta: ustedes en vez de consolarme, me atormentan. Me estoy quedando sin aliento. Sabes, en un mundo que sufre tanto, la gente que pasa por muchos tipos de sufrimiento. Recién en México ahorita está la obra de reconstrucción, que es de las más tremendas, porque no solamente es reconstruir las casas caídas, sino las vidas que fueron afectadas. Pero no solamente es el único sufrimiento que se vive en México, sigue habiendo muertes por otras causas, sigue habiendo enfermedades letales, sigue habiendo abusos. Dios me traía muy fuerte, advierte a los padres de familia que presten atención. El incesto se está metiendo en sus casas y ellos ni cuenta se dan. Esto es una destrucción que se cobra la factura el resto de la vida sobre los hijos y nadie dice nada.
¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que dar esas palabras que consuelen y no que atormenten. Aquellos que están quedándose sin aliento, tenemos que hablarles del aliento de vida que es Jesucristo. Entra otra intervención de Bildad, capítulo 18, y Job el 19, respuesta. Acusación. Si fuera razonable, podríamos hablar. En las cosas de Dios, la razón está de sobra. Hay que usar la sabiduría, el entendimiento, la comprensión y el discernimiento espiritual. La razón ni la lógica caben en el actuar de Dios, porque Él destruye esas cosas. Son para otros aspectos de la vida. Otra intervención de Zofar, en el capítulo 20, y Job responde en el 21, mira la acusación. Tú me pones inquieto e impaciente. A mí me suena esto como reclamo de marido y mujer, mujer y marido, ¿verdad? Tú me haces enojar, tú me haces que pierda la cordura, tú. No, es que falta el dominio propio y estamos buscando a otros echarle la culpa, ¿verdad? Pero esta es la parte humana, la parte que no hemos querido someter al Señor. Y Job responde, el mejor consuelo que ustedes pueden darme es escuchar mis palabras. Fíjate, ¿cuántas veces? ¿Será que es un privilegio que a mí Dios me ha dado? El escuchar a la gente. Y me gusta mucho escucharle y le escucho con mucho respeto y con mucha atención. Y en el inter de irle escuchando, si hay necesidad de corregir, corrijo, de enseñar, enseño y reprender, reprendo. Pero me gusta mucho escuchar. Y la gente, en cuanto muchas ocasiones apenas recién me conoce y empezamos a platicar, empieza a llorar y me abre el corazón y me cuenta cosas que no había hablado nunca. Y eso significa que necesitaba desahogarse. ¿Cuántas veces hace falta esos oídos en medio del pueblo de Dios? En la tercera serie encontramos la intervención de Elifaz, capítulo 22, y Job respondiendo en el 23 y 24. Mira la acusación que hace Elifaz. ¿Crees tú que el hombre, por muy sabio que sea, puede serle útil a Dios? Aquí como que le está diciendo, tú te sientes así medio orgulloso, así como que tú eres muy con Dios, ¿verdad? No tenía ni idea lo mucho que Dios apreciaba a Job, no por sabio porque Él le dio la sabiduría, no por inteligente, no porque Dios lo creó, sino por temeroso de su santo nombre. Hoy en la mañana estaba escuchando un mensaje y me gustó mucho una frase que publiqué en mi Facebook y puse, el temor de Dios es tener la conciencia de que Dios está allí. Ese es el temor de Dios. Si no tienes esa conciencia, no tienes temor de Dios. Y luego Job, en su desesperación, dice, ojalá y supiera yo dónde encontrar a Dios. Lo sentía como perdido. Y te fijas cómo hablan lenguajes diferentes. Los amigos no le estaban dando respuesta a este varón que estaba en sufrimiento. Hay que prepararse, ¿verdad? Otro mensaje oportuno para nosotros que somos probados por pecadores, porque muchas veces estamos viviendo las consecuencias de nuestro mal proceder, fíjate. Por eso es que vienen las pruebas, ¿sí? Este caso de Job en la Biblia es excepcional, o sea, no hay 10 Jobs en la Biblia, ¿no? David fue probado, por otro lado, también Saúl fue probado, Salomón fue probado, todos, Pedro, Pablo, Juan, todos fueron probados por muchas causas, pero por justo nada más Job. Y otro pasaje de esas perlas que uno encuentra al estar leyendo, porque yo me acuerdo hace muchos años estaba leyendo y ya me chocan estos amiguitos, ¿verdad? Que nada más están diciendo cosas impropias, pero Dios me paró y me dijo, no era para Job, pero es para ti. Y me acuerdo que en aquel tiempo esta palabra, que fue capítulo 22, versículos 21 al 29, y tocó fuertemente mi corazón porque había varias cosas que yo tenía que poner en orden personal. Fíjate, ponte de nuevo en paz con Dios. La versión Valera dice, vuelve a la amistad con Dios y tendrás paz. Aquí habla de prosperidad también. La relación con Dios es una relación de una amistad. No es religión, no es obligado, no es legalismo, ¿verdad? Y dice, porque uno piensa que por ir a la iglesia está en comunión con Dios y no necesariamente, ¿eh? Versículo 22, deja que Él te instruya. Grábate en la mente sus palabras.
recuerdo que estamos ya iniciando mes de octubre. ¿Cuántos versículos nuevos te has aprendido hasta el 10º mes del año? O sigues navegando con los mismos de toda la vida. Necesitas nuevos versículos que impacten tu vida, que revolucionen tu vida y que sostengan tu vida cuando pasas por pruebas. Y luego otra cosa que me hacía mucha falta: si te humillas y te vuelves al Todopoderoso y alejas el mal de tu casa. Y me acuerdo que en aquel tiempo aprendí el poder de la humillación, a volver mi corazón a Dios. ¿Y sabes qué fue de lo primero que saqué de mi casa? Todas esas revistas que comprábamos que tenían puros chismes del medio artístico. Sí, esa fue una de las partes pero yo no sé qué tengas en tu casa, pero en mi casa dije, ¿qué tenemos que estar viendo estas cosas aquí? Puras tonterías, puras mentiras, puros engaños que nos distraen, ¿verdad? Alejas del mal tu casa. Y si miras aún el oro más precioso como si fuera polvo, como piedras del arroyo, o sea, guarda tu corazón de la ambición, ¿verdad? El Todopoderoso será entonces tu oro y tu plata en abundancia. Y no me queda duda, y aquí está mi hijo mayor y está mi esposo, y son testigos fieles de que no hemos tenido falta de ningún bien, porque Dios ha sido exactamente eso, nuestro oro y nuestra plata en abundancia. Él ha sido nuestro sustento. Quizá no tenemos una propiedad de terreno aquí en la tierra, una casa, un departamento, no, pero lo tenemos a Él, fíjate. Y entonces viene como consecuencia de lo primero, ¿verdad? Él será tu alegría y podrás mirarlo con confianza. ¿Sí? El motivo de tu gozo cada día debe ser Dios, no las circunstancias, no tu marido, tu esposa, tus hijos, tus bienes, tu profesión, porque si lo basas en eso, un día no van a estar. Pero Dios sí va a permanecer. Si le pides algo, Él te escuchará y tú cumplirás las promesas que le hagas. Porque todo esto te fortalece tanto en fe y en esperanza que eres fiel para cumplir. Tendrás éxito en todo lo que emprendas. La luz brillará en tu camino, porque Dios humilla al orgulloso y salva al humilde. Y en aquel tiempo yo recordé, y lo sigo recordando, ¿verdad? ¡Ey! Cuidado con la vanagloria, cuidado con la vanidad, cuidado con la autosuficiencia, cuidado con el orgullo, cuidado con el decir mi vasta experiencia, cuidado, ¿sí? Porque yo quiero esto. Dios humilla al orgulloso y salva al humilde, quiero su salvación. Y venimos a otra intervención de Bildad en el verso 25, que es muy breve, por cierto, y ve la acusación. Mucho menos al hombre este gusano despreciable. Y fíjate las palabras, empieza, todo su tema era la muerte, la destrucción, nada de palabras de aliento, Y termina diciendo, mucho menos el hombre, este gusano despreciable. A sus ojos eso era el hombre para Bildad. A los ojos de Dios, el ser humano es una criatura hecha a su imagen y semejanza. Job responde, ¿qué manera de ayudar al débil, de salvar al que ya no tiene fuerza? ¿Cómo vamos a ayudar al débil, al que no tiene fuerza, con palabras negativas, destructivas? Con palabras que desalientan su vida. Bildad ahí el 26, 5 al 14, y luego Job responde la acusación de Bildad. Los muertos que habitan el mar profundo. Por favor, está el hombre solo, bueno, con la esposa, enfermo, llagado, no tiene a nadie más, y le habla de la muerte. Por favor, es como el que va a visitar a un paciente que está muy enfermo y dice, oiga, espero que se mejore, pero fulanito murió de eso, ¿verdad? O sea, ¿qué palabras son estas? Necesitamos tener sabiduría. Pero mira la palabra de Job. Mientras yo viva, insistiré en mi inocencia. Ahora interviene Eliú. Mencionábamos al principio que este cuarto amigo muy misterioso, porque de momento sale ahí a escena, el más joven de los amigos, me llama la atención porque él ofrece una nueva explicación para el sufrimiento de Job. ¿Sabes que Eliú tiene cosas muy interesantes? Muy bueno usar el discernimiento para rescatar. No tenemos el tiempo de hacerlo ahora, pero rescátalas en tu lectura profunda. Y entonces dice, esto me gustó mucho, quizá no el sufrimiento,
quizá no como castigo, sino como influencia purificadora. Y me voy por esto. La gente piensa, Dios me castigó. Te está pasando por fuego purificador. ¿Sabes por qué? Porque quiere usar el sufrimiento para mejorarte como persona, para que te hagas más sensible, más bondadoso, más amable, más caritativo, más generoso, más servicial. Eso es lo que quiere Dios. Si ésta recibe con la actitud correcta el usar el sufrimiento con el propósito de Dios, ¿verdad? Quizá las palabras de Eliú fueron preparando las palabras de Dios que iban a venir a continuación. Cuando Dios, y me llama la atención esta declaración, hace su entrada, despide con reproche a los amigos de Job, fíjate, y formulan una suave crítica contra Job, suave crítica, pero a Eliú lo pasa por alto, como que muchas cosas que dijo Eliú eran correctas, hay que discernirlas. Dios interpela a Job. Te hago una pregunta, capítulos 38, 39 en inicio. ¿Has contado cuántas preguntas le hace Dios a Job? Alrededor de 60, 70. Y déjame te digo algo, ninguna de ellas pudo responder Job. Yo sinceramente tampoco, ninguna. No sé muchas cosas. El otro día preguntaba en la clase de discipulado el domingo, ¿alguien sabe cuánto dura un periquito del amor? ¿Cuánto es su tiempo de vida? Y no supimos y no teníamos acceso ahí al Google como para investigar, ¿verdad? Pero hay cosas tan sencillas que ignoramos, amado. Quizá tú lo sepas, luego me lo pasas, pero aquí el asunto es que Dios no estaba dejándolo en ridículo, sino le estaba dando a conocer su omnipotencia, su omnisapiencia, su soberanía y su grandeza. ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia?, le dice Dios a Job. Y entonces hay un diálogo íntimo ahí de Job con Dios, capítulo 40, versículos del 1 al 5. Tú, que querías entablarme juicio a mí, al Todopoderoso, ¿insistes todavía en responder? ¿Qué puedo responder yo?, dice Job, que soy tan poca cosa. Prefiero guardar silencio. Ya he hablado una y otra vez y no tengo nada que añadir. ¿Sabes que llega un momento? A mí me gustan mucho las oraciones silenciosas. Me gusta mucho orar, clamar, hablar, derramar, decir, pero también me gusta callarme. Y me gusta escuchar su voz. Y la mejor manera de escuchar su voz es abrir la Biblia. Y entonces escuchar a mi Creador. Porque todo lo que yo tenga que decirle no es tan importante ni tan necesario como lo que Él tenga que decirme a mí. Y muchas veces nuestras oraciones es un solo hablar y hablar y hablar y muy poco escuchar. Recuerda, debe ser un diálogo, no un monólogo. Ahí en el capítulo 40, capítulos 40 del 6 al capítulo 41 vamos a encontrar la manifestación del poder soberano de Dios. Ahí en el 40:10 dice, revístete entonces de grandeza y majestad, cúbrete de gloria y esplendor. ¿Cómo? Humanamente, ¿cómo lo hacemos? No podemos. ¿Cómo nos vamos a revestir de grandeza y majestad y cubrirnos de gloria y esplendor si acaso el Señor no derrama su presencia en nuestra vida? Humanamente no lo podemos hacer. Job reconoce la sabiduría de Dios, capítulo 42. Todo esto que vemos en este precioso libro, que dicen los estudiosos de la Biblia que la prueba duró como 9 meses, fíjate. Hay varios, se debate en cuanto a los tiempos, ¿verdad? Yo cuando leí pensaba que duraba 42 años por todo lo que pasó Job, ¿verdad? Pero la verdad, el tiempo del sufrimiento, porque ya después lo que viene como prosperidad y recompensa, capítulo 42, hay una riqueza impresionante, pero ¿sabes qué? Quiero destacar, para mí, lo que he aprendido de lo más importante, estos versículos, fíjate. Le dice Job a Dios en respuesta, 42:1. Yo sé, refiriéndose a Dios, que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender.
Tú me dijiste, escucha que quiero hablarte, respóndeme estas preguntas. Hasta ahora, solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. De oídas te había oído. ¿Sabes? Que a través del sufrimiento Dios se deja ver. Y a veces hemos oído mucho de Dios, pero no hemos tenido a Dios. Hemos sabido de Dios por la herencia religiosa de nuestros padres, pero no tenemos una comunión personal con Él. Y a través del sufrimiento que Dios permite y lo calcula, porque no es para destruir, sino para purificar, es que entonces Él se da a conocer como sanador, como libertador, como pastor, como sustentador, como proveedor, como maestro, como consolador, como Padre eterno, como santo, como perfecto, como perdonador, como bondadoso, como paciente, como amoroso. ¿Qué has recibido en medio del sufrimiento? ¿Qué revelación has tenido acerca del Señor? Y quiero concluir con 10 frases preciosas, breves, tremendas, que hace como una especie de resumen, humilde, porque es imposible resumir Job, ¿verdad? De lo que enseña Job acerca del sufrimiento, el libro de Job, ¿verdad? Número 1, algunos sufrimientos son causados por Satanás. Así es que por favor no generalices, ni endemonies a ninguno porque está pasando por sufrimiento. 2, Dios es todopoderoso y bueno, aún en medio del sufrimiento. 3, el sufrimiento no es simple consecuencia de algún pecado. Aquí vemos un ejemplo. Dios en ocasiones permite el sufrimiento, como los mártires. En el Nuevo Testamento vemos la gran mayoría de ellos sufrieron no por su pecado, sino porque dentro del plan de Dios había permitido simplemente, por ejemplo, que un Esteban fuera muerto de esa manera. 4, Dios recompensará y castigará equitativamente en un juicio final. ¿Sí? Yo confío en un Dios justo, no admite cohecho ni soborno. 5, Dios no condena las dudas ni la desesperación. Hoy eso me alienta mucho. Tú puedes llegar con Dios y decirle, Señor, ¿qué pasa? Tengo dudas, pero Él te va a llevar a su manual para que las disipes, ¿sí? Pero no te va a reprochar o a rechazar porque tengas dudas o desesperación. 6, ninguna persona sabe toda la verdad acerca del sufrimiento. Ninguna, mi amada. En los siervos del Señor, que tenemos el privilegio de exponer su palabra, nos concede algunas revelaciones a unos, algunas revelaciones a otros, alguna palabra a aquel y a aquella, pero no tenemos una sola persona todas las respuestas, pero la palabra de Dios sí las tiene, ¿sí? 7, Dios nunca permanece totalmente en silencio. Y esto es contra un post que viaja mucho por el Facebook, que el maestro está en silencio mientras tú estás en examen. No es cierto, eso es en la escuela. Pero en el camino de Dios, ¿qué haríamos si estás pasando por una prueba dura y Dios se queda callado? No, es cuando más te habla. ¿Y sabes qué te va a recordar? Lo que has aprendido antes. Eso es lo que te va a recordar su Santo Espíritu. Número 8, el consejo bien intencionado puede a veces hacer más daño que bien. Así es que si no tienes un consejo basado en la sabiduría de Dios, mejor no lo digas, ¿sí? Número 9, Dios pide fe. Eso es lo que está esperando en medio del sufrimiento, que tengas fe, pero en Él, en sus promesas, en lo que Él ha dicho. Y número 10, el sufrimiento puede ser utilizado para un bien mayor. Fíjate, puede ser utilizado para un bien mayor. Si no tenemos esta perspectiva divina,
el sufrimiento puede ser utilizado para amargarte, para enojarte, para endurecerte, para vengarte, para odiar a otros y para quitarte la vida. Este es el punto, que tú vayas a lo que dice Dios, el que consuela, el que fortalece, el que da sabiduría, el que da entendimiento para poder comprender el porqué del sufrimiento. Te digo algo, palabras de Jesús. En el mundo van a tener aflicción. En mí van a tener paz, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Entonces, nada que pare de sufrir. Vamos a seguir sufriendo, pero vamos a tener a alguien a nuestro lado para consolarnos. Estas últimas 10 declaraciones las encontré en mi Biblia devocional de estudio de la Liga Bíblica, en una porción de Profundizando. Me gustaron mucho y quise compartirlas contigo. ¿Qué te parece? Leer Job con esa dimensión de cosas, por esos bloques de diálogos, por esas descripciones completas, por esas experiencias muy humanas, pero por esas respuestas divinas. Te quiero añadir al final, ya estamos por terminar, un comentario. A lo largo de todo este relato, desde el inicio y en todo su desenlace hasta el final, nunca se mencionaron a los hermanos y hermanas de Job. Fíjate, muchas ocasiones, y vinieron al final, muchas ocasiones, ni nuestra familia está ahí para soportar como un apoyo la prueba que estamos pasando. Pero Dios es más que suficiente cuando esto no sucede. Y Job fue, en gran manera prosperado, y ahí tú ves el término de la historia, muy hermosa en el capítulo 42. ¿Amplió tu visión acerca de cómo enfrentar el sufrimiento? Sí, hay muchas promesas, hay muchos mandamientos, hay muchas instrucciones, no solamente en Job, en toda la palabra de Dios. Pero refiriéndonos a este libro, te va a ser de mucha riqueza. Léelo detenidamente, con calma, toma notas, aprende versículos. Aquellos que aprendiste algún tiempo y ya no los has recordado, recuérdalos, pero sobre todo, aplícalos a tu vida, cada día, en medio de las situaciones diversas que pases. Dile a Dios con tu corazón: Señor, ayúdame a entender que el propósito tuyo para pasar por sufrimiento es para mejorarme como persona, para parecerme más a Jesucristo. Yo te lo pido en el nombre amado de Jesús.